Hola amigos, mi nombre es Fabián y el día de hoy vamos a continuar con los tutoriales de Slope. Si recuerdan, en los videos pasados ya habíamos visto las herramientas generales y cómo dibujar la sección geotécnica que tenemos acá. Y hoy vamos a ver cómo cubrir el análisis de estabilidad, agregar por ejemplo elementos de refuerzo y generar propiamente el output o el informe de análisis para que puedan ser utilizados en los informes técnicos. Para que todos estemos trabajando con el mismo modelo, voy a enseñarles rápidamente acá la tabla del límite exterior para que la puedan copiar, la tabla de la estratigrafía interna, pueden copiar estos vértices también, y las propiedades geotécnicas de los dos materiales que tenemos. El primero seleccioné limo a modo de ejemplo y para el segundo sustrato rocoso. Entonces una vez que ustedes tengan construido ese modelo, les va a quedar algo igual a esto y vamos a empezar a trabajar ahora sí en ver cómo podemos calcular la estabilidad. Con el modelo geotécnico ya definido, podemos ir entonces a la pestaña de superficies de deslizamiento y tenemos dos formas de analizar, ya sea una superficie circular o una superficie de cualquier forma. Vamos a empezar con las circulares y entonces lo que tenemos que hacer es agregar una malla de centros por la que van a cubrir todas estas superficies circulares. Le damos clic aquí insertar y le damos clic sobre la mesa de trabajo y dejamos estripado y arrastramos. Hacemos tan grande como queramos la malla. Podemos aumentarle también la densidad si queremos. Vamos a poner aquí por ejemplo 15 y 15 y aplicar. Y vean cómo incrementó la densidad. Y la puedo mover también si hiciera falta o borrar. Una vez definido el modelo técnico y la malla de centros, ya cumplimos con los requisitos mínimos para hacer el análisis de estabilidad. Nos podemos venir a la pestaña de cálculo, escoger el método que vamos a utilizar, por ejemplo Bishop, establecer si el cálculo va a ser automático o vinculado y venir acá y darle a ejecutar análisis. Entonces va a empezar a cubrir todas las superficies de cálculo para la malla de centros que dibujamos y el modelo técnico. Ven que en este caso cubrieron 363 superficies, el factor de seguridad mínimo es de 0,66, el máximo de 4,12 y tengo varias opciones acá para desplegar resultados. La primera es la superficie con el factor mínimo, que es la que está seleccionada en este momento, la superficie con 0,66. Puedo decirle que me enseñe todas las que calculó, las 363, la tenemos acá. Puedo decirle que me enseñe un número dado, por ejemplo las 80 menores y tengo todas estas que estarían dentro de este rango. Vean los colores 0.66 a 1.40, perdón. Puedo escoger propiamente los rangos que él calcula de forma automática. Vean acá que este check dice que va a seleccionar el intervalo de forma automática. Puedo pedirle a la malla de centros que me despliegue los factores de seguridad. Puedo pedir las isolíneas. Cada una de estas representa un factor de seguridad. Podemos pedir la etiqueta, ya le voy a enseñar cómo. O puedo ver un mapa de colores también para los factores de seguridad como se ve acá. Si quiero modificar las isolíneas, por ejemplo, o el rango de colores que tengo para mis factores de seguridad, puedo entrar. Bueno, primero tengo que deseleccionar la selección automática y puedo entrar aquí donde dice selección de los colores de intervalos. Entonces vean, están las opciones para todas las formas de desplegar resultados. Para las isolíneas, por ejemplo, puedo pedir que el color sea rojo y que me dé etiquetas. Puedo pedir también un rango personalizado para los factores de seguridad. Entonces puedo poner de 0 a 0.25, por ejemplo, a 0.5, a 0.75, a 1 y luego todo lo que sea mayor que 1. Y usar el típico color de semáforo que estamos acostumbrados para desplegar los resultados, un verde claro y un verde oscuro acá para todo lo mayor. Una vez definido esto, vean por ejemplo las isolíneas como cambiaron ahora con etiquetas. Y si le digo que vuelva a hacer el análisis, él va a generar resultados ahora para mi nuevo rango de factores de seguridad. Entonces pueden ver acá los resultados de 0 a 0.25 no hay ninguno. Recuerden que el factor mínimo es 0.66. Entonces si pido los amarillos de 0.5 a 0.75 tengo todas estas superficies que están acá. De 0.75 a 1 tengo todas estas que están acá. Voy a volver a la malla con centros nada más y si quiero borrar el cálculo que se acaba de hacer, puedo darle clic acá en anular análisis. La otra forma de realizar análisis para superficies circulares es la de cálculo vinculado. Si cambiamos acá, nos despliega a mano derecha todas las opciones de cálculo vinculado que existen, desde vinculado a un punto, a dos o a tres puntos, tangente a una recta o a un intervalo. Ya ustedes pueden jugar con todas las opciones. Yo voy a enseñarles la primera para que tengan una idea más o menos de qué se trata. Entonces sería vincular toda esta malla de centros y las superficies que les va a crear a un punto. Lo mismo va a pasar con todas las otras opciones. Entonces yo me vengo acá a la mesa de trabajo y por ejemplo voy a decirle que las superficies se vinculen al pie del talud. Ahí le di clic y él me jaló la coordenada en X y Y, le voy a decir aplicar y ahora tengo un punto acá por el que van a pasar todas las superficies de acuerdo a mi malla de centros en mi modelo geotécnico. Si le vuelvo a decir que haga el análisis, vean ahora como todas las superficies, si le digo que me enseñe todas, están vinculadas a este punto. Y entonces este tipo de análisis me va a servir para cuando quiero analizar zonas puntuales o puedo utilizar también las otras opciones como 2 puntos o 3 puntos si quiero por ejemplo concentrar el análisis solo en la cara del talud o en zonas puntuales tangentes a algún sector del modelo, puedo utilizar estos vínculos que salen acá. Voy a limpiar el análisis y enseñarles el otro tipo de superficie que podríamos utilizar, que es la de cualquier forma. Si le damos clic acá, podemos todos agregar superficies de la misma forma que agregábamos, por ejemplo, el límite de la estratigrafía, dando clic sobre la mesa de trabajo. Voy a venir aquí a número de superficies, voy a decir que quiero agregar 2 superficies, se me van a desplegar acá. Y entonces para la primera puedo agregar
vértices en la mesa de trabajo, o puedo, si quisiera hacerlo también, una tabla de puntos X y Y. Vamos a insertar directamente acá la primera y entonces vean que puedo dibujar una superficie irregular de la forma que yo quiera. Le voy a decir aplicar. Si me paso a la segunda, puedo hacer lo mismo y hacer mis superficies personalizadas, no necesariamente circulares. Una vez que las tengo dibujadas, vuelvo a la pestaña de cálculo, selecciono qué método quiero utilizar. Entonces, por ejemplo, vamos a usar Jambu, le decimos ejecutar análisis y propiamente para cada superficie él me va a devolver el factor de seguridad con el que cumplen. Entonces, en esto que acabamos de ver se resume básicamente cómo es que se realiza el análisis de estabilidad para un modelo técnico dado. Ahora lo que quiero enseñarles es cómo podemos hacer un modelo técnico más complejo. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo agregar nivel freático o nivel piezométrico. Vamos a ir viendo también cómo agregamos cargas y cómo vamos a empezar a agregar elementos de refuerzo para estabilizar los problemas de estabilidad que tengamos. Vamos primero a volver al método tradicional de las superficies, que son las de forma circular. Asegurarnos que estamos en el método de cálculo automático, que es el más tradicional. Y ahora sí vamos a empezar a ver cómo agregamos, por ejemplo, el nivel freático. Acá tengo otras opciones, tengo nivel freático, tengo para agregar piezómetros y tengo el nivel piezométrico. Y ven que la forma de agregarlo es similar, la metodología se va a mantener a lo largo de todo el software. Me va a preguntar cuántos quiero agregar, voy a decirle que uno. Y ahora se me despliega acá el menú. Si hubiera agregado 3, se me despliegan los 3, como solo tengo uno, selecciono este. Y tengo las mismas dos formas de agregarlo, haciendo vértices en mi mesa de trabajo o con una tabla de datos. Para el nivel freático, por ejemplo, vamos a empezar a hacer unos puntos por acá. Le digo aplicar, me pregunta que si lo quiero extender para abajo, le voy a decir que sí. Y para arriba le voy a decir que no con un 0 y él me dibuja inmediatamente el nivel. Puedo volver aquí, correr el análisis y ahora sí este efecto del nivel freático me va a afectar mis superficies de deslizamiento y el factor de seguridad haga como le corresponde de acuerdo al nivel que estamos estableciendo. Voy a devolverme y enseñarles cómo dibujo también la piezométrica. Es exactamente lo mismo, digamos que agrego 2. Vean que ahora se me despliega aquí las dos opciones. Voy a escoger la primera, igual por tabla o por vértices. Doy clic sobre la mesa de trabajo, el software se encarga de completarlo. Le decimos aplicar, quiero hacerlo de cuesta abajo, voy a decirle que sí y para arriba voy a decirle que no y ahí tengo mi superficie piezométrica. Igual, una vez que la tengo dibujada, puedo venir a cálculo y cubrir el análisis de estabilidad. El otro, para enseñarles, es el piezómetro propiamente. Y entonces nuevamente me pregunto cuántos quiero. Voy a decirle que uno, lo selecciono y aquí puedo meter los datos de ese piezómetro, la descripción, la geometría, la ubicación en mi perfil o en mi modelo geotécnico y las mediciones que haya tomado, identificadores, tiempo y la medición propia del piezómetro. Puedo ir generándola en esta tabla que sale acá. Dejemos un nivel freático rápidamente dibujado. Vamos a hacerlo así. Y vayamos ahora a ver cómo se hace para agregar cargas a nuestro modelo geotécnico. Para agregar cargas tengo dos tipos, las repartidas y las concentradas. Para agregar una repartida, nada más le damos clic en insertar. Por ejemplo, yo voy a poner una carga en la parte de arriba de mi modelo. Y aquí tengo las dos opciones, otra vez cargas concentradas y repartidas. Voy a decirle que tiene una longitud de esa carga de 15 metros, por ejemplo, y que corresponde con 50 kN metro cuadrado. Lo tenemos acá. Para la carga concentrada, podemos seguir exactamente el mismo procedimiento. Lo voy a poner acá. Y acá me pregunta cuáles van a ser las cargas en sus diferentes ejes. Entonces voy a poner, por ejemplo, 1000 kilonewtons en los tres. Y le digo aplicar. Y aquí me sale la carga concentrada. Puedo moverlas o borrarlas. En este caso yo voy a borrar la concentrada y dejar solo para el análisis la repartida. Como les decía, puedo venir a cálculo, escoger otra vez el método y decirle que ejecute el análisis. Y ahora me va a calcular, de acuerdo al nivel freático que tengo dibujado y a la carga que estoy aplicando, cuál es el factor de seguridad. Vean que está trabajando otra vez con los rangos que ya habíamos definido con anterioridad. Voy a limpiar el cálculo que hizo, nuevamente en anular análisis. Voy a volver a la pestaña de ensayos. Vean que tengo opciones también para excavación y escalonado, que las voy a dejar para que ustedes las exploren. Los que sí vamos a ver a detalle son los elementos y horas de refuerzo. Empezando por los elementos de refuerzo, se me va a desplegar esta ventana donde puedo agregar un elemento de la misma forma que hemos venido trabajando. Le vamos a decir 1 acá. Voy a escoger de la base de datos del software un elemento, por ejemplo, XGrid de 1000 entre 30 con una posición inicial que puedo definir sobre la mesa de trabajo dándole clic. Entonces voy a escoger el pie del talud, él va a jalar la coordenada. La longitud del elemento la vamos a poner en 8 metros. La longitud de fachada, o qué tanto seguido me va a salir el elemento, lo vamos a poner en 1 metro y la longitud de volez en 2 metros. Las propiedades técnicas es la jala del software y una vez definido ese primer elemento podemos venir a distribuir y agregar el número de elementos que queremos que se repitan para arriba. Yo voy a poner 12 y él va a generar entonces a partir de la coordenada inicial 12 elementos con una longitud de fachada de 1 metro, que es lo que estamos viendo acá, que se generó al pie del talud. Las otras serían propiamente las obras de refuerzo. Si le damos clic acá, se nos va a desplegar a la derecha el menú de obras de refuerzo. Vamos a ver primero los pilotes, los muros y los anclajes, que son los más sencillos. Si le damos clic en pilotes, se nos despliega esta ventana donde podemos agregar un elemento de la misma forma que lo hemos venido haciendo en todas las otras ventanas. Yo ya tengo uno aquí agregado, pero puedo agregar uno un segundo. Por ejemplo, nomás pongo aquí 2. Pongo el nombre que le quiera poner.
y sus dimensiones, su separación intereje, por ejemplo, inclinación y sus propiedades geotécnicas. Yo voy a quedarme con el que ya tenía definido y lo puedo agregar nada más viniéndome acá, busco los pilotes que serían esta segunda opción, selecciono la lista que tengo definidos, el que quiero insertar, en este caso voy a escoger el primero y tengo tres opciones: insertar uno nuevo, mover el que tengo o eliminar. Darle a insertar y vamos a poner un pilote, por ejemplo, al pie de la obra que tenía. Tengo los muros también, voy a darle clic sobre muros, se me despliega este menú y acá me sale la geometría del muro que yo quiero establecer, cuál va a ser su peso, cuál va a ser el tipo de muro que quiero utilizar. Puedo darle nuevo si quisiera generar otro tipo de muro, por ejemplo, voy a poner acá un muro número 2, defino nuevamente sus geometrías y me quedaría guardado. Voy a salir y la forma de agregarlo es igual que el pilote. Tengo agregar, mover y borrar. Y ven acá tengo las dos opciones, el que ya tenía definido y el nuevo que acabo de crear. Voy a escoger el que tenía, voy a agregar uno nuevo y vamos a ponerlo acá en la cresta del talud. Vean también que los elementos pueden interaccionar entre sí. Por ejemplo, puedo poner un pilote aquí con el más en la base de mi cimentación, por ejemplo, de mi muro, y entonces aquí estarán interactuando las dos soluciones. Y puedo agregar también anclajes. Si le doy clic, exactamente de la misma forma, puedo agregar un elemento nuevo acá que se llame anclaje 2, por ejemplo, definirle sus geometrías y sus propiedades geotécnicas, y nada más vengo acá y escojo cuál de los que tengo definidos es el que quiero utilizar. De la misma forma, con el insertar, mover o borrar, puedo agregar mis anclajes con la separación que yo considere correspondiente. Vean que no hace falta ser tan preciso a la hora de pararse en el borde. Si yo me paro un poco por fuera, él se va a encargar de acercarlo y ponerlo justamente en la posición que le corresponde. Y una vez que tengo definido mis elementos de refuerzo, como les decía, puedo volver a cálculo, y para el método automático, si quisiera hacerlo en este momento, puedo decirle que ejecute el análisis y me va a devolver el factor de seguridad. Por ejemplo, vean que ahora aumentó. Antes el más bajo era 0.6, si recuerdo, ahora está en 0.7, y vean que el más alto ahora subió hasta 20, muchísimo más de lo que tenía antes. Vamos a volver al análisis y volver a los elementos o horas de refuerzo acá, y ahora sí estudiar el módulo de tierra reforzada, que es un poco más complejo. Para este caso, si le damos clic, ven que se nos despliega esta ventana, que es un módulo aparte del slope, donde voy a definir un nuevo tipo de tierra reforzada. Pongámosle tierra 1, por ejemplo. Voy a definir la geometría. Yo voy a hacer un modelo muy sencillo de 3 vértices, que sea, por ejemplo, 0, 0, 25, 10 y luego 25, 0. Y si le digo aquí aplicar, ese sería el modelo que acabo de generar, el terreno reforzado, que se ve acá en rosado. Si me muevo, puedo agregar acá, si quisiera, un nivel freático, que no lo voy a hacer. Y la otra que me interesa definir es este, el de posición de esfuerzos, que funciona básicamente igual a como funcionaba el módulo de elementos de refuerzo, donde vamos a agregar elementos a lo interno de mi tierra reforzada. Entonces, por ejemplo, voy a definir un elemento cuya posición inicial sea la 0, 0, del tipo mismo que había utilizado la vez pasada, el 1000, con una longitud de doblez, en este caso de 1 metro, y una de fachada de 1 metro. Y lo mismo lo puedo cambiar acá. Vean que dice que para la generación automática de cuántos elementos quiero agregar, voy a decir que el eje de la Y, la posición inicial va a ser 0 y va a llegar hasta los 10. Por ejemplo, yo le había puesto que este elemento llega hasta los 10 metros de altura, con una altura entre cada uno de ellos de 1 metro. Una longitud voy a ponerle de 5 y un intereje de 1. Aquí puedo escoger nuevamente el tipo que quería utilizar y le voy a decir generar en primer lugar, para que genere la lista de elementos hasta los 10 metros, y luego aplicar. Y aquí tengo mi elemento reforzado. Para cada uno de ellos puedo ver, por ejemplo, los datos del terreno, cómo quedarían. Puedo ver los factores de seguridad y puedo ver por acá los resultados si hago el cálculo de la fuerza de atracción, por ejemplo, el factor de seguridad, a la rotura, al desprendimiento, a resistencia última del material. Y ustedes pueden explorar todas estas opciones. Una vez que lo tengo así, ya puedo salirme y nuevamente voy a tener aquí mi lista de materiales. Voy a escoger este que se llama tierra reforzada y nuevamente con un más voy a decirle que agregue ese elemento por acá. Vean que no me quedó perfectamente ubicado, entonces lo voy a mover, que si yo a esta posición, vamos a ponerlo por aquí, y le voy a decir a este botón de R y aplicar, y ya quedaría incorporado a mi modelo, para el cual puedo volver a correr, como les decía, el análisis de estabilidad, y ahora me debería dar aquí el resultado. Vean que como los principales problemas están en la parte superior, el factor de seguridad se mantuvo en 0.7 y en 20. Vamos a limpiar el análisis que se acaba de realizar. Y quiero enseñarles otro detalle que es importante, sobre todo para todos los que estamos en países que tienen alta actividad sísmica. Le voy a agregar acá el coeficiente de aceleración sísmica, ya sea en la componente horizontal o la vertical. Yo voy a poner aquí una constante de 0.2 en la horizontal, solo para que vean cómo, cambiando ese dato y volviendo a realizar el cálculo, estamos agregando un análisis pseudoestático. Ahora sí, teniendo en cuenta un sismo de magnitud importante, por ejemplo, para ese coeficiente que yo seleccioné, y cómo el factor de seguridad y el cálculo responde. Antes el factor de seguridad mínimo, que era de 0.7, bajó hasta 0.47. Entonces ustedes pueden, de acuerdo a sus códigos o al escenario que quieren analizar, modificar acá sus cargas horizontales y verticales y generar escenarios pseudoestáticos para el análisis de estabilidad.
Una vez que ya tenemos el modelo y los resultados que queremos presentar en el informe, nos podemos ir a Output y generar el informe. En este caso yo voy a pedirle que incluya la teoría. Yo voy a decirle aquí informe. Y entonces me va a generar este documento que puedo guardar en formato, por ejemplo, de Word, con todos los cálculos que se realizaron, dependiendo de la teoría que escogimos. Factores de seguridad, va a presentarme los cálculos para los pilotes, para los anclajes, la estratigrafía, el nivel freático, todos los detalles del cálculo que se realizó. Bueno, y aquí pueden ver inclusive la teoría que yo le pedí que me entregara de cómo se realiza el análisis de fondo, el equilibrio de fuerzas y momentos. Todo esto lo pueden agregar ustedes. Aquí está la teoría y aquí abajo empezamos a ver las tablas con los resultados de los cálculos que se realizaron. Pueden generarlo y guardarlo o imprimirlo para su informe técnico. Lo otro es propiamente la figura del análisis de estabilidad. Podemos también agregarle, si venimos aquí a Home, podemos agregar los vértices de acotado, una escala en X abajo. Entonces podemos darle clic. Si ven aquí, déjenme moverme con la mano. Agregarle un acotamiento o las cotas en X de todos los puntos que me interesan a mí. Obviamente el inicial y el final. Y los puntos intermedios que me interesen generar. Por ejemplo, este de acá también. Y si vengo a propiedades generales, puedo también generar, por ejemplo, acá la escala en la vertical. Digamos que la quiero al lado derecho y voy a decirle aplicar y me va a salir de este otro lado. Con esto, ya con el modelo más o menos como lo quiero generar, puedo venirme a Output, hacer la vista preliminar, configurar mi hoja si la quiero vertical o horizontal, mover acá la figura, aumentar o disminuir la escala y generar la impresión ya sea en modelo PDF o sacarlo también en formato DXF o BMP como imagen. Y ya nos quedaría para presentar en nuestros informes técnicos. Entonces vean que hemos hecho en estos 3 videos un repaso que nos permite ahora sí generar el modelo geotécnico, incluir elementos de refuerzo, estudiar diferentes tipos de superficie, ya sean circulares o definidas por el usuario, por mallas o vinculadas a algún punto, y todo para llegar a fin de cuentas al resultado del factor de seguridad, que es lo que nos interesa para asegurar la estabilidad de la obra. Nos quedan acá algunas herramientas por estudiar, pero vean que en términos generales ustedes ya serían capaces de generar un modelo geotécnico bastante complejo con diferentes obras de remediación y para el cual pueden generar ustedes mismos sus factores de seguridad, sus figuras y sus informes y así sacarle provecho al software, que es lo que queríamos con estos tutoriales. Si tienen dudas, por favor, déjenlas en los comentarios, vamos a tratar de estarlos viendo y atenderlos. También acuérdense de suscribirse al canal para que les puedan estar llegando siempre, cada vez que sacamos un tutorial nuevo, les llegue de forma directa. En la descripción del video están las links de acceso para el software y para nuestra página de Facebook también, para que por allá podamos estar en contacto. Y por el momento eso sería. Nos vemos en el siguiente.